La unicidad, columna vertebral de las Sagradas Escrituras. Es el tema general, el tema central que estamos llevando a cabo con la ayuda de nuestro Dios y su versículo lema, Deuteronomios 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay más. Entonces, esta es la verdad de su palabra, así que vamos a continuación a hacer lo acostumbrado, a seguir, vamos a dar el resumen del capítulo anterior, que fue Dios es uno al hablar con los hombres, y quedamos muy satisfechos porque miramos que a lo largo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nuestro hermano Julio César nos daba una exposición de cómo Dios habló con los hombres referente a la unicidad de Dios. Entonces miramos cómo Dios habló con Adán en singular, yo te mandé. He decidido en el caso de Noé, yo los destruiré, yo estableceré mi pacto, no exterminaré en todo en singular. Referente a Abraham, haré una nación grande, yo estableceré mi pacto y te engrandeceré. Gloria al nombre del Señor en Isaac. Y se le apareció Jehová y le dijo en singular a Jacob, hablando de los patriarcas, yo soy el Dios omnipotente. Y a Moisés, yo soy el que soy, Jehová nuestro Dios, Jehová tu Dios, que yo te mando hoy, todo en singular. Si vamos referente a los sacerdotes, los jueces, los profetas, reyes, salmos, y en los salmos hay diferentes palabras en singular, oye mi voz, mi pueblo, mis caminos. Y pasamos en el Nuevo Testamento hablando de que Dios es espíritu, San Juan 4:24, Dios es espíritu. Y Hechos de los Apóstoles 8:29, el espíritu dijo a Felipe, hablando en singular, 1 Corintios 2:10 y 11, 2, Hechos 9:3 al 5, cuando el Señor se le aparece o llama a Saulo, una voz, ¿por qué me persigues? Hablando en singular, y el Señor Jesús, que es el Señor, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Recordándole a Pablo como un judío, él no entendía, pero Dios le reveló su nombre, le reveló la unicidad. Por eso el Señor le dice a Ananías, el Señor le dijo a Ananías, ve porque hay un hombre que ora. Segunda de Corintios 3:17, hablando del Señor, el Señor Jesús es el Espíritu. Así que el Señor es el Espíritu. Romanos 8:9, el Espíritu de Dios. Y finalizamos con Apocalipsis 1:8, cuando el Señor le revela el Apocalipsis al apóstol Juan, hablándole que Él es el primero, el último, el que era, el que es y el que ha de venir en forma singular. Apocalipsis 4:2, que hay un solo trono, un rostro en Apocalipsis 22. También habla la palabra del Señor referente a su rostro, le servían en singular y su nombre. Porque el Señor es el Dios todopoderoso. Y se termina con el Apocalipsis 22:20, el que da testimonio dice sí, y la iglesia dice sí, ven Señor Jesús. Entonces este es el resumen que se ha realizado en este capítulo 4 del capítulo anterior, para entrar en el capítulo de hoy, que algunos plurales en la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano Julio, bienvenido. Ahora le corresponde el turno, la exposición de este hermoso tema, y como se ha venido hablando en singular, pues
Ahora entramos en la parte plural. Entonces, hermano Julio, bienvenido, hermano. Dios le bendiga y adelante en el nombre del Señor. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Qué bendición estar juntos en esta hora, aquí en Tiempo de Aprender, programa de nuestro pastor Richard Landeros, que ha sido de grande bendición. Y gracias a Dios que el hermano Richard se propuso tener una enseñanza de unicidad en 12 capítulos. Ya llevamos 3 enseñanzas de la unicidad. Invitamos a los hermanos, a los amigos a que vean los videos anteriores. Hoy vamos a tratar acerca de 4 plurales que se encuentran en la Escritura, más exactamente en el Antiguo Testamento, donde Dios habla en plural. Y vamos a dar las explicaciones de por qué Dios habla en plural. Vamos a darnos cuenta de que son muchísimas las oportunidades en las que Dios habla en singular, como lo hemos mostrado. La Biblia no se cansa de mostrar a Dios hablando en singular, tanto al hablar de sí mismo como al hablar con los hombres, pero hay 4 plurales que han causado problemas a algunas personas porque ellos han inventado que esos plurales significan que Dios es una pluralidad de personas divinas y distintas, pero la Biblia nunca está enseñando esas cosas. Noten ustedes que los textos en los que Dios habla en singular acerca de sí mismo sobreabundan en la palabra de Dios, pero solamente 4 plurales, de los cuales algunas personas se aferran de una manera desesperada, como un náufrago se aferra a una tabla para no dejarse hundir. Así entonces algunas personas se aferran a 4 plurales que hay en la Escritura y ellos dicen que ahí se está hablando de una pluralidad de personas divinas, de los cuales realmente la Biblia nunca está hablando. Vamos a compartir nuestra pantalla y vamos entonces a mirar la exposición que traemos para esta noche con la ayuda del Señor. ¿Sí? Entonces, el tema de esta noche es estudio de los 4 plurales que utilizó el único Dios en el Antiguo Testamento. Y los vamos a ir analizando uno por uno. ¿Cuáles son estos 4 plurales? Estos 4 plurales son los que hallamos en Génesis capítulo número 1, versículo 26, que se trata de un plural majestático. Ya lo vamos a estudiar y lo vamos a explicar. Génesis 3:22, Génesis 11:7 e Isaías 6:8, en los cuales Dios habla con los ángeles. Y ya también los vamos a explicar con la ayuda de nuestro Dios. Nos vamos a demorar un poco más en la explicación de Génesis 1:26, por cuanto es el texto de la Escritura que más han usado algunas personas para decir que hay una pluralidad de personas divinas, cuando realmente no las hay. Pero también con la ayuda de Dios vamos a explicar las otras 3 porciones de la Biblia que estamos citando aquí, que se explican de una manera mucho más sencilla. Cuando nosotros estamos mirando acerca de lo que dicen ciertas personas acerca de Dios, específicamente las personas que creen en la doctrina de la Trinidad, ellos cuando están hablando acerca de estos versículos, se están imaginando que en el cielo hay 3 personajes que se pueden sentar los unos al lado de los otros y que ellos conversan entre sí. Así como en este momento conversamos hace un momento el hermano Richard y yo, entonces se imaginan que en el cielo hay 3 divinidades o 3 individuos divinos que están hablando entre ellos. Cuando nosotros vemos esa posición de decir que en el cielo hay 3 individuos con cuerpos separados, con mentes separadas, cada uno tiene su propia mente porque tiene su propia cabeza, ¿sí? Cada uno tiene su propia cabeza, o sea, tiene su propia mente, y entonces por eso pueden intercambiar pensamientos, intercambiar opiniones, pues eso simplemente demuestra que esa es una posición politeísta. No hay nada que esconder ahí. Ellos están diciendo que no, que todos los 3 se tratan de un solo Dios, pero finalmente la posición es claramente politeísta, porque si los 3 individuos tienen que comunicarse y lo que hay en la mente del uno no está en la mente del otro, porque precisamente por eso se comunican, para saber qué es lo que piensa el uno y qué es lo que piensa el otro, entonces realmente la enseñanza de ellos está completamente apartada de la Escritura, por cuanto es una enseñanza absoluta y claramente politeísta. ¿Qué diferencia hay entre esta posición
de la Trinidad con la posición, por ejemplo, que creían los griegos en el politeísmo griego, donde decían que había un dios que se llamaba Zeus, que era el dios principal, pero al lado de él también estaba Hera, Atenea, Poseidón, Afrodita, Apolo, Hermes y otros dioses que se podían hacer al lado de él y hasta conversaban con él. ¿Cuál es la diferencia entre estos dioses y estos dioses? Pues no hay ninguna diferencia. En realidad, cuando alguien nos está diciendo que en el cielo hay tres individuos que charlan, que conversan entre sí y que se dicen, hola, ¿cómo te sientes? ¿Qué has pensado? ¿Cuál es tu plan para tal cosa? Pues simplemente lo que están mostrando es que la idea de ellos es clara y absolutamente politeísta. Algunas personas dirán que no, que ellos no son politeístas, que no lo son. Que no son politeístas porque mientras los griegos, por ejemplo, decían que cada uno de estos eran dioses, ellos están diciendo que para ellos no son dioses sino personas divinas. Pero resulta que eso no es verdad, porque ellos, además de llamarles personas divinas a cada uno de estos individuos, también a cada uno de estos individuos le llaman Dios. Y eso lo vamos a demostrar más adelante. Si cada uno de estos individuos se llama Dios y vemos tres, ¿cuántos dioses hay? Pues tres dioses, ¿sí? Yo no puedo estar viendo tres, cada uno llamado Dios, y decir que solamente hay un Dios. ¿En qué parte o en qué cabeza cabe eso? Si hay tres, es porque hay tres dioses y punto. Si cada uno de ellos se llama Dios, entonces la ecuación es muy fácil. Cada uno de ellos se llama Dios, cada uno es Dios, entonces hay tres dioses. Ahí no hay un solo Dios. Entonces, que no nos vengan con cuentos, porque lo que nos damos cuenta es que ellos están creyendo una doctrina claramente politeísta, como la que creía cualquier politeísta en cualquier politeísmo, y ponemos aquí como ejemplo el politeísmo griego, por cuanto es el politeísmo que más se conoce en el mundo. Ahora, vamos a hacernos una pregunta. Porque los trinitarios frecuentemente dicen, no son tres dioses a los que adoramos, es un solo Dios. Es un solo Dios, el Dios trino es uno solo. ¿Será que es verdad? Entonces, hagamos esta pregunta. Si el Dios trinitario es un solo individuo que habla consigo mismo, si es que es un solo individuo, si fuera verdad, entonces ese Dios trinitario es una especie de Dios ventrílocuo con problemas de personalidad múltiple que se habla a sí mismo. Porque eso es lo que nos están diciendo ellos, entonces. Porque nos dicen, no, es un solo individuo. El Dios trinitario es un solo individuo. Pero si es un solo individuo, entonces tiene problemas de personalidad múltiple. Porque algunos ratos habla como una persona, otros ratos como otra persona y otros ratos como otra persona. O sea, es un Dios que tiene problemas de personalidad, ¿cierto? Un rato se comporta de una forma, otro rato se comporta de otra, y otro rato se comporta de otra. Parece que es un ventrílocuo que habla consigo mismo. Entonces nos dicen, no, no es un Dios ventrílocuo, no es un Dios con personalidades múltiples, son tres. Entonces si no es un Dios ventrílocuo, entonces el que nos dice eso, que no es un Dios ventrílocuo, entonces está reconociendo que ese Dios trinitario consiste de tres individuos divinos, o sea, tres dioses que conversan e intercambian ideas entre sí. Fíjense en algo. Los trinitarios frecuentemente dicen que nosotros los acusamos a ellos de creer en un Dios con tres cabezas, pero realmente cuando nosotros llegamos y vemos este tipo de gráficas, que son los mismos trinitarios los que se las han inventado, no somos nosotros, porque muchas veces cuando nosotros mostramos estas gráficas, estas pinturas, nos dicen que es que nosotros estamos caricaturizando la Trinidad, pero resulta que estos cuadros no los hemos pintado nosotros. Estos cuadros los han pintado trinitarios. Si los trinitarios protestantes se disgustan de que los hermanos católicos de ellos, que también creen en el Dios trino, hayan pintado a la Trinidad de esta manera, entonces tienen que hacerle el reclamo es a ellos, no a nosotros, porque nosotros simplemente estamos aquí reproduciendo lo que los mismos trinitarios han hecho. ¿Sí? Y los trinitarios protestantes creen en el mismo Dios trinitario del catolicismo romano, porque de allá es donde viene la idea trinitaria, ¿sí? Eso no viene de ninguna parte de la escritura. Cuando los trinitarios hablan de la Trinidad, están hablando prácticamente del catecismo romano y del credo de Atanasio, no de la escritura. Entonces, miren ustedes lo peligroso que es pensar que Dios es más de un individuo y que hablan entre ellos, porque eso simplemente está mostrando un politeísmo. Ustedes nos dicen, ustedes nos acusan de que un Dios con tres cabezas, pero ¿quién es el que ha pintado tres cabezas acá?
No somos nosotros los que hemos pintado las tres cabezas, son los mismos trinitarios que están pintando un Dios con tres cabezas, si es que la Trinidad es un solo Dios. Ahora, si dicen que no es un Dios con tres cabezas, entonces son tres dioses con tres cabezas. Y eso es lo que nos están enseñando. O sea, miren ustedes el problema en el que se encuentra la gente que dice que estos pasajes de la Escritura, donde Dios está hablando en plural, se tienen que entender en tres individuos que conversan o que hablan entre sí. Vean ustedes cómo se apartan de la Escritura y claramente están mostrando es un mensaje politeísta. Y la Biblia nos dice que el politeísmo es del demonio, que el politeísmo es del diablo, que el politeísmo no es algo que venga de la presencia de Dios. Vamos entonces ahora sí, después de esta reflexión inicial, vamos a pasar al primer texto de la Escritura. Génesis capítulo número 1, versículos del 26 al 27, dice la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Entonces, vamos a prestar atención aquí a los verbos que están apareciendo. Vea, dice, bueno, primero miremos de cuántos dioses están hablando. De un solo Dios, porque dice, dijo Dios. O sea, Dios sigue siendo uno solo. ¿Sí? Ahí no dice, los dioses dijeron. Ahí dice la Biblia es, dijo Dios, un solo Dios el que está hablando, ¿cierto? Es Dios el que está hablando. Ahora, Dios habla en plural y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿sí? O sea que Dios habló en plural al decir hagamos y al decir nuestra imagen y nuestra semejanza. Pero el verso 27 dice, y creó Dios al hombre. O sea, ¿de cuántos dioses está hablando el pasaje? De uno solo. Otra vez volvemos y aclaramos porque el verbo creó o crear está en singular, ¿cierto? Creó Dios al hombre a su imagen. ¿A cuántas imágenes? A la imagen de uno solo. Por eso dice a su imagen, no a sus imágenes, sino a su imagen. A imagen de Dios fue creado el hombre. El hombre fue creado a la imagen de ¿cuántos? Pues a la imagen de uno. Porque dice, creó Dios al hombre a su imagen. No dice a sus imágenes, sino a su imagen. Muy bien. Entonces, vamos a mirar entonces por qué Dios habla en plural al decir hagamos y al decir nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que llama a Dios a hablar de esa manera? ¿Qué es lo que lo motiva a hablar de esa manera? Y fíjense que cuando llegamos a este texto de la Escritura, muchas veces la gente nos pregunta, ¿con quién habló Dios cuando dijo hagamos al hombre? ¿Con quién habló Dios? Es la pregunta que se hace. Pero ¿qué tal si nosotros, en vez de hacer esa pregunta mal hecha, nos preguntamos es, ¿por qué Dios, siendo uno solo y único, habló en plural en Génesis 1:26? ¿Se dan cuenta que si nos preguntamos, nos hacemos una pregunta bien hecha, vamos a poder llegar a una respuesta también correcta? Pero si hacemos una pregunta mala, pues podemos desviarnos y no encontrar la respuesta que la Escritura nos quiere dar. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante acá, y es que Génesis 1:26 es un duro golpe contra la Trinidad. Sepulta la Trinidad de una vez. ¿Por qué razón? Porque el Dios que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, creó a hombres unipersonales. Cada uno de nosotros es un individuo unipersonal. Cada uno de nosotros tiene una mente racional, un corazón, un alma, un espíritu y una voluntad, ¿cierto? Y si nosotros fuimos creados a imagen de Dios, cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros es un solo ser y una sola persona humana, y tenemos solamente una cabeza, solamente tenemos una mente, solamente tenemos un corazón, solamente tenemos un alma, solamente tenemos un espíritu y solamente tenemos una voluntad, esto está diciendo que entonces Dios es como nosotros. Dios tiene que tener una sola mente, una sola voluntad, un solo corazón, una sola alma, un solo espíritu. ¿Sí? Y precisamente la Biblia revela a Dios de esa manera. La Biblia dice que Dios es un ser unipersonal, pues Dios tiene una sola mente divina, como ya lo habíamos visto, ¿cierto? Dios tiene una sola mente divina, porque en Jeremías 32:35 dice que cosas en las cuales ni siquiera estuvieron en la mente de Él. Él no dice en nuestras mentes, sino dice en mi mente.
Dios tiene un solo corazón divino, como lo dice Jeremías 7:31. Dios tiene una sola alma divina, como lo dice Proverbios 6:16. Y Dios tiene un solo espíritu divino, como lo dice Joel capítulo número 2:28. Y Dios tiene una sola voluntad divina, como lo dice primer libro de Crónicas capítulo número 13, versículo número 2. ¿Sí? La Biblia dice que todo lo creado revela a Dios, porque las cosas invisibles de Él, dice Romanos 1, 26, 27, 28, dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente. Mire que no dice que son oscuramente, sino se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, porque las cosas invisibles de Dios se han hecho manifiestas por medio de la creación. Ahora bien, todos los seres inteligentes, todos los seres personales que existen en la creación, todos los seres personales que existen, todos los seres inteligentes, todos son una sola persona. Si el trinitario quisiera mostrar que la creación de alguna manera refleja una idea trinitaria, tendría que ser capaz de mostrarnos un solo individuo inteligente que exista, que sea tres personas a la vez, que sea un ser y tres personas. Pero resulta que eso no existe. Resulta que eso no existe. No hay ningún ser que sea tripersonal. Los seres tripersonales no existen. Los seres tripersonales son producto de la imaginación y de la mitología. Pero lo que nosotros hemos visto es puros seres unipersonales. Por lo tanto, ya desde ahí estamos viendo que al ser creado el hombre, como cada uno de nosotros, como un ser individual y personal, eso es un golpe certero y terrible contra la Trinidad, porque seres tripersonales no existen, ¿sí? Algunos han dicho que no, es que el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu, pero resulta que eso también es discutible. El ser humano está formado por una parte material y por una parte inmaterial. El ser humano tiene dos partes, ¿sí? Ponernos a hablar de tres partes y eso ya es otro asunto ya que llega hacia las invenciones. La Biblia habla de que el ser humano tiene una parte material que se llama cuerpo o carne y tiene una parte inmaterial que se llama el espíritu o el alma o el corazón, ¿sí? Pero son lo mismo, de acuerdo con la palabra de Dios, el espíritu y el alma es la misma cosa y el corazón es lo mismo que el espíritu y el alma. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que no hay ninguna prueba en la creación que muestre a un ser creado que tenga a la vez, sea un ser y tres personas, no hay ninguno. Por lo tanto, la misma creación está destruyendo la Trinidad, de modo que los trinitarios no tienen excusa alguna de creer en una doctrina que no está amparada por la palabra de Dios ni por la misma creación. Hermano Julio, ahí quisiera hacer un aporte antes de que salga de Génesis 1:27 y hablando referente a todo ese versículo. Hay 28 veces en esos 31 versículos, hay 28 veces donde el Señor habla al hacer toda la creación en singular. Habla de que Dios dijo, llamó Dios, lo llamó Dios, dijo también Dios, entonces Dios dijo e hizo Dios, los puso Dios, vio Dios, creó Dios al hombre, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Entonces, hermano, ahí está, nada más el capítulo 1 refuta todo lo que es ya referente a pensar en plural, en Dios en plural. Amén, excelente aporte, hermano Richard. Es un excelente aporte el que usted acaba de hacer. Estamos encontrando en el mismo capítulo número 1 la cantidad de veces que Dios habla en singular. Entonces vamos a ver por qué es que habla en plural, ¿cierto? Pero primero tenemos que considerar todo el asunto y desmitificar esa idea de que está hablando de tres individuos porque no lo vemos por ninguna parte. Eso no es así. Miren ustedes hasta dónde llega la gente que se aleja de la verdad de Dios, hasta dónde son capaces de llegar. Por ejemplo, Francisco Lacueva, un teólogo reconocido trinitario que ya falleció, escribió en el comentario bíblico de Matthew Henry, página 17, copyright 1999, editado por la editorial CLIE, dice lo siguiente de Génesis 1:26. Presten atención hasta dónde se llega cuando no se entiende la palabra de Dios y no se le quiere prestar atención. Miren lo que dice Francisco Lacueva. Dice, y por eso no solo es Dios mismo el que se encarga de hacerlo. O sea, que Dios mismo no es el que va a hacer al hombre, sino
No solo es Dios mismo el que va a hacer al hombre, sino que va a llamar a otros. Póngale cuidado. Dice, y por eso no solo es Dios mismo el que se encarga de hacerlo, sino que le place expresarse como si llamara a consejo para considerar el asunto de hacer al hombre. Hagamos al hombre. Las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, consultan sobre esto y convienen en ello. O sea que Francisco La Cueva está inventando que en Génesis 1:26 hay tres personas que se reunieron como en un comité. Haga de cuenta como cuando usted y yo nos sentamos en una mesa a conversar y entonces nos ponemos de acuerdo. Oye, hermano Richard, ¿cómo vamos a hacer la actividad? La vamos a hacer de esta manera, hermano Julio César. Yo opino que esto y aquello. No, hermano Richard, yo opino que hagámoslo también de esta forma. No, estoy de acuerdo, pero también hagamos aquello otro. Entonces es como si estuviéramos nosotros en un comité conversando en una mesa. Así nos está diciendo el señor Francisco La Cueva que ocurrió al momento de hacer al hombre. Pero yo hago una pregunta. La Biblia nos dice que nosotros no debemos pensar más de lo que está escrito. Nos dice 1 Corintios 4:6. Porque pensar más de lo que está escrito lleva al hombre a envanecerse, a enseñar doctrinas vanas, doctrinas mentirosas. Y eso es lo que estamos viendo aquí en el mensaje de Francisco La Cueva. Yo le pregunto a cualquier persona y les hago un desafío, un reto. ¿Cuál parte de Génesis capítulo número 1 y específicamente el versículo 26 nos dice que los que estaban hablando eran tres individuos divinos? ¿Alguna parte de Génesis 1:26 nos está diciendo eso? No, ninguna parte dice que eran tres. Si es que el hagamos significa un plural de número, entonces podrían haber sido dos, o incluso podrían haber sido 10,000. ¿Quién dijo que eran tres? ¿Sí? O sea, el 3 es un invento. Ya se está inventando una idea, se está metiendo una idea extraña a una porción de la escritura y la Biblia dice no piensen más de lo que está escrito. ¿Sí? Pero miren algo más acá. El señor La Cueva, que es un teólogo, fue un teólogo respetado trinitario, ¿sí? Alguien que hablaba con autoridad dentro de los trinitarios, dice que no fue solo Dios mismo. Miren cómo está diciendo. O sea, Dios mismo no fue el que creó. Y eso quiere decir que él está llamando a la primera persona de la Trinidad, lo está llamando Dios. ¿Sí? De la Trinidad que él imagina, que él inventa, porque eso no existe. A esta persona lo está llamando Dios. Y luego dice que él llamó a otros para que le ayudaran. O sea, si este Dios llamó a otros, estos otros dos, ¿qué eran? Pues dioses. O sea, que ¿de qué nos está hablando el señor La Cueva? De tres dioses. ¿Sí? Porque si él llamó a este primero, lo llamó Dios, y a estos dos los llama también Dios, ¿cuántos dioses tenemos? Pues tres dioses. ¿Sí? O sea, no nos vengan con el cuento de decirnos a nosotros una incoherencia tal de que a este se le llama a Dios, de que a este se le llama a Dios y que a este se le llama a Dios y que no hay tres dioses. No, hay tres dioses y punto. Eso es lo que nos están diciendo los trinitarios. O sea, miren tan peligroso que es cuando se interpreta el texto de Génesis 1:26 de esa manera tan torcida, porque lo que finalmente está creyendo la gente es que hay tres dioses con tres cabezas, con tres mentes cada uno, que conversan e intercambian pensamientos. ¿Cómo te fue, Jesús? Bien, Padre, me fue bien. Y Espíritu, ¿cómo vamos a hacer al hombre? No, yo creo que hagámoslo de barro, pero también hagámoslo así. ¿Será que eso fue la forma en que se creó al hombre? Eso realmente es una blasfemia, ¿sí? Cuando nosotros ya vimos en el capítulo número 2 de nuestra enseñanza de unicidad, que lo invitamos a que la repasen, donde dice la Biblia que yo creé solo los cielos, que nadie me ayudó, que nadie estuvo conmigo, que yo fui el único que hice todo, ¿sí? Pero al señor La Cueva no le gusta lo que dice la Biblia y se inventa que Dios no hizo las cosas solo, sino que él tuvo que llamar a otros dos para que le ayudaran, ¿sí? En un video que hay en internet, un apologista trinitario llamado Mike Latorre, en un video que aparece en YouTube, de un debate titulado ese debate, parte 2, Trinitario versus Unicitario, debate Génesis 1:26, Mike Latorre con Adrián Hernández. A partir del minuto 19 y subsiguientes, este apologista trinitario llamado Mike Latorre, mire lo que dice. Dice, él, refiriéndose al Padre,
está hablando con un participante en la creación. O sea que este Señor nos está diciendo que Dios, el Padre, no hizo las cosas solo, como lo dice la Escritura, sino que tuvo unos participantes en la creación. Y aquí nos dice que no eran dos, sino uno solo, nos está diciendo él, aunque él es trinitario. ¿Sí? Dice, el Padre no está hablando con espectadores, ¿sí? No está hablando con espectadores. Y el texto indica un mandato. Miren ustedes este punto tan importante acá. Dice, en la creación. El texto indica un mandato a participar. O sea que está diciendo que un Dios le dio órdenes a otros dos dioses. O sea, hay un Dios mandamás que le da órdenes a otros dioses. Eso es lo que nos está diciendo el señor May La Torre en ese debate. Miren ustedes hasta dónde se llega cuando no se quiere aceptar la palabra de Dios, ¿sí? Hasta dónde es capaz de llegar la gente. Dice, el texto indica un mandato a participar y el que participó con el Padre tiene que ser otra persona divina en Dios porque solo Dios participa de la creación. ¿Cómo así que tiene que ser otra persona divina en Dios? ¿De dónde sacó May La Torre semejante despropósito? ¿En qué parte de la Biblia dice que hay personas divinas? ¿Cuál es la parte de la Biblia que dice que hay dos o tres personas divinas? No se puede traer una doctrina importada del credo de Atanasio para tratar de meterla en la Biblia, una doctrina importada del catecismo romano para tratar de meterla en la Biblia a la fuerza, ¿cierto? Sino que nosotros nos tenemos que conformar con lo que dice la Escritura. Ahora, yo voy a explicar aquí que Génesis 1:26 es un plural majestático, es un plural de majestad, lo voy a explicar. Pero, sin embargo, voy a leer aquí también lo que dijo May La Torre en ese debate, porque este señor dice que, en segundo lugar, el plural de majestad es un puro invento moderno, dice este señor, que el plural de majestad es un invento moderno sin ningún testimonio bíblico. Y lo peor de todo es que lo dice con mucha seguridad, como si él supiera de lo que está hablando, pero cuando uno escucha a una persona hablar esto, se da cuenta que es una persona ignorante. El problema no es que él lo crea en su ignorancia, sino que mucha gente también lo ha empezado a repetir porque lo dijo May La Torre. Ese es el problema, ¿sí? O sea, han repetido un argumento mentiroso porque lo dice una persona aparentemente hablando con propiedad, pero esa persona está diciendo mentiras y los demás siguen repitiendo las mentiras que este señor dijo en ese debate y que también ha repetido en otras ocasiones. Entonces nos dice este señor, sin ningún conocimiento del hebreo bíblico y hablando realmente desde la pura ignorancia, nos dice el señor May La Torre, que el plural de majestad es un puro invento moderno, sin ningún testimonio bíblico, sin ningún testimonio histórico, y que deberíamos tener docenas y docenas de plural de majestad en el Antiguo Testamento. Y dice, ¿a dónde están? Nos dice el señor May La Torre. ¿A dónde están los testimonios? ¿A dónde están las evidencias? Y aparentemente muestra como si supiera, pero vamos a ver que el señor May La Torre es ignorante. Está repitiendo un argumento desde la pura ignorancia, demostrando la falta de preparación académica que tiene este apologista trinitario, y lastimosamente la gente sigue a personas como estas que sin ninguna preparación académica, sin ninguna preparación teológica, hablan cualquier cosa que se les ocurre. Pues muy bien, vamos a mirar en este libro llamado Gramática del Hebreo Bíblico, escrito por dos eruditos en hebreo, Paul Jowen y Takamitsu Muraoka, dos eruditos en hebreo. Ellos nos dicen lo siguiente, presten muy buena atención. Vamos a leer a ver si es verdad que el plural de majestad existe o es un invento de los unicitarios, como dice May La Torre. Vamos a ver. Y hay que aclarar que estos hombres que escriben este libro son trinitarios, son unos académicos trinitarios. Y vamos a mirar qué nos dicen ellos. Dicen así. En hebreo, pues, se pueden distinguir los plurales de composición, de extensión y excelencia o majestático, de intensidad y abstracción. O sea que ellos ya nos están diciendo ahí en esa obra que en el hebreo se pueden distinguir varios tipos de plurales. Unos se llaman los plurales de extensión, otros los de excelencia, que también es el mismo majestático. Hay plurales de intensidad, hay plurales de abstracción y hay plurales de composición. O sea que hay varios tipos de plurales en el hebreo. Nos dice también aquí, estos dos autores nos dicen que el plural de excelencia o majestad, Elohim, que se traduce como Dios,
y que de manera ordinaria se traduce o significa dioses, generalmente se construye en singular. Es decir, este plural, aunque la palabra Dios aparece en plural, generalmente se tiene que entender en singular. Y dice, compárese con esta palabra hebrea que significa el santo y con esta palabra aramea que significa el altísimo, que también vienen en plural, pero que sin embargo están significando Dios, están significando el santo y están significando el altísimo en singular. Dice también Señor y Señor, Señor con S minúscula y Señor con S mayúscula, y en el plural ordinario señores, es también un plural majestático que existe en todas las formas. Y luego nos dicen estos dos autores que el plural de intensidad es análogo al precedente. O sea, estos académicos, estos eruditos en hebreo, nos están diciendo que el plural de majestad o de intensidad, el plural de excelencia, sí existe en el idioma hebreo. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A unos académicos o a un charlatán como este hombre? Pues hay que creerles a los académicos, a la gente que ha estudiado la gramática del hebreo, y no a charlatanes que aparecen diciendo que el plural majestático es un invento, que el tiempo moderno, que está hablando sin conocimiento y realmente sin saber de qué es lo que está hablando. Ahora miremos algo más. Este señor que estamos viendo aquí en pantalla es Mario Porras Calderón, un erudito en hebreo bíblico. Y mire lo que nos dice Mario Porras, erudito en hebreo bíblico, hablando acerca de Génesis 1:26 en un video que ustedes pueden encontrar en YouTube, que se llama o se titula Profesor Mario Porras, plural majestático. A partir del minuto 33, este señor Mario Porras nos dice lo siguiente sobre Génesis 1:26. Dice Elohim, o sea, la palabra que traduce Dios. Aquí se trata de un plural de majestad. ¿Sí es lo que nos está diciendo Mario Porras? Elohim, o sea, Dios, está tratándose de un plural de majestad. El sustantivo aparece majestuoso, aparece pluralizado. Entonces aparece en un plural de majestad. No es un plural de número, nos dice él. Porque si nosotros asumiéramos que lo que se quiere decir, si lo tomáramos como un plural de números, entonces teníamos que decir es, y dijeron los dioses, y eso es politeísmo, dice el señor Mario Porras. ¿Sí se dan cuenta? O sea que él está reconociendo que Elohim tiene que ser un plural majestático, un plural, un sustantivo pluralizado majestáticamente, majestuosamente. Y sigue diciendo Mario Porras, dice, entonces es un plural de intensidad, ¿sí? No solamente en los sustantivos en hebreo hay plural majestático, nos dice él, sino en los verbos también, ¿sí? O sea que cuando él ya está pasando a explicar el hagamos y el nuestra, que son verbos, entonces nos está diciendo que también ahí los verbos también son majestáticos, ¿sí? Y él es un académico, un erudito en hebreo, y nos dice, no solamente en los sustantivos, no solamente en Elohim, sino también en los verbos está el plural majestático. O sea, miren lo que sigue diciendo, o sea, cuando un sujeto aparece en doble plural majestático, como en Génesis 1:26, porque mire aquí aparece en un doble plural majestático, ¿por qué razón? Porque aparece en el sustantivo Elohim, pero también aparecen los verbos hagamos y nuestra, ¿cierto? Nuestra imagen, nuestra semejanza. Aparece ahí en todo esto, en todo este versículo, y entonces vemos que nos dice que cuando aparece en un doble plural majestático, dice verdad, porque obviamente en el 26, es decir, en el versículo 26, es Elohim con mayúscula, pero cuando aparece tan seguido, tan enfático, un plural de esta envergadura, se está hablando definitivamente en mucho o extremadamente mucho, refiriéndose al poderío que tiene el Señor para hacer lo que el contexto dice que va a hacer, y es al Adán. O sea que lo que nos está diciendo Mario Porras acá es, vea, cuando ustedes lleguen a Génesis 1:26, no se imaginen que está hablando de dioses, porque donde hablara de dioses, eso es politeísmo, y ahí se está hablando de un solo Dios. Y cuando ustedes vean los verbos en plural, entiéndase que se está hablando de un plural majestático, y como aparece un doble plural majestático, quiere decir que se está mostrando todavía más exaltado el majestático.
O sea, se está hablando de que Dios tiene un poder tan grande de hacer lo que se va a proponer, y es hacer al Adán, o sea, hacer al hombre. De manera que se está mostrando que Dios tenía todo el poder para hacer al hombre. Y mientras Dios en las otras ocasiones dijo solamente que sea la luz, que sean los animales, que sean las plantas, que sea tal cosa, ahora cuando Dios va a hacer al hombre, Él lo hace con todo el detalle. Miren cómo la Biblia le da tanta importancia a la hechura del hombre, que ya Dios simplemente no dice que se haga el hombre, no, sino que dice que Dios mismo dijo, hagamos al hombre. O sea, lo habló de una manera majestuosa, de una manera impresionante, hasta utilizó un doble plural majestático para mostrar que el hombre es lo más importante que él iba a ser, que el hombre es, digamos, el especial tesoro de Dios, que toda la razón por la cual se había hecho la creación era para poner al hombre, a que el hombre reinara sobre la creación. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces está mostrando que el hombre es la joya de la corona de la creación de Dios. Dios lo que quiso fue que el hombre, que fue hecho a su imagen y semejanza, gobernara sobre el mundo, y por eso se hace tanto énfasis en el momento en que se crea el hombre, para exaltar la creación del hombre y para mostrarla como lo más grande que Dios estaba haciendo. Eso es lo que quiere decir Génesis 1:26. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos nosotros que se trata de un plural majestático que tiene ese propósito, exaltar la creación del hombre. Muy bien. Dejemos entonces ahí ya Génesis capítulo número 1:26 y pasemos a los otros plurales que nos quedan, los otros tres plurales, porque como les decía, los trinitarios se desesperan tratando de buscar las pruebas, y como hay 4 versículos en los que Dios habla en plural, entonces les echan mano y se aferran a ellos de una manera desesperada, como cuando una persona se está ahogando en medio del mar y hay una tabla y le echa mano, y ellos creen que con esa tabla ya se van a rescatar y ya se van a salvar, y que ya tienen explicaciones para una doctrina como la Trinidad, que realmente de esa doctrina no se habla por ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar el otro texto que dice, que es Génesis 3:22. Este relato está hablando acerca del castigo de Dios al hombre por causa del hombre haber pecado. La Biblia dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Sí? Entonces Dios acaba de ver que el hombre pecó, y él dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Otra vez la pregunta es, ¿por qué Dios, siendo uno solo y único, habló en plural en Génesis 3:22? ¿Qué propósito tenía él cuando dijo que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal? ¿Sí? Pues miren ustedes aquí algo, y es que aquí sí dice nosotros. ¿Sí? Dicen nosotros. O sea que aquí sí se ve claramente que Dios sí está hablando con alguien, porque está diciendo nosotros. Es decir, esos otros no pueden ser Dios, por cuanto solamente hay un Dios. Entonces, ¿quiénes son esos otros con los que él está hablando? ¿Quiénes son? Pues si nosotros miramos la misma porción de la Escritura, nos enseña quiénes son. La Biblia dice que cuando Dios echó al hombre del jardín del Edén, dice el versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. ¿Y quiénes son los querubines? Pues ángeles, son una orden de ángeles, ¿cierto? Puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que cuando Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ¿con quiénes estaba hablando? Pues con los ángeles, que para ese momento ya conocían también el bien y el mal, por cuanto ya había habido la rebelión de Satanás, por cuanto ya el mismo Satanás había venido a tentar. Entonces Dios estaba hablando con ángeles. Se ve claramente ahí en esa porción de la Escritura. Pensar que he aquí el hombre es como uno de nosotros es que Dios estaba hablando con otros 2 individuos que eran tan Dios como él. Eso es politeísmo, ya lo demostramos. Y en nada ayuda a la verdad de la palabra de Dios, sino que está mostrando que las personas que utilizan ese argumento son politeístas. Ahora vamos a mirar la otra porción, que es Génesis 11:7. En Génesis 11:7 está el Señor también trayendo un juicio, y ese juicio es sobre la gente de Babel, donde se confundieron las lenguas.
Y dice Dios en Génesis 11:7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces Dios dice, descendamos y confundamos. O sea, él iba a descender con algunos que no eran Dios, eran diferentes a Dios, porque solamente hay un Dios, volvemos a decir, ¿cierto? Pensar que Dios descendió con otros dos que eran Dios como él, eso es pensar más de lo que está escrito. Génesis 11:7 no dice por ninguna parte que Dios descendió con otras dos personas divinas, no dice nada de ese tipo de cosas, por lo tanto nosotros no debemos pensar de esa forma, debemos ser serios con la palabra de Dios y no debemos insertar doctrinas falsas traídas del credo de Atanasio o del catecismo católico a la escritura. De ninguna manera podemos hacer eso. Entonces Amén. Dios dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y vemos entonces con quién hablaba Dios. Pues con los ángeles otra vez. ¿Sí? Recordemos que en el libro del Génesis, cuando Dios ejecutó el juicio contra Adán y Eva, estaba hablando con ángeles y vinieron ángeles. De la misma manera, aquí también hay un juicio contra los hombres y entonces Dios habla con los ángeles. Precisamente el Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. O sea, los ángeles ejecutan la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, y por lo tanto podemos asegurar que en Génesis capítulo número 11 Dios estaba hablando también con los ángeles. Llegamos al otro texto. Aquí puse mal la cita, no es Génesis 6:8, sino Isaías capítulo número 6, versículo 8. Ahí me disculpan en la diapositiva, pero el texto es Isaías capítulo número 6, versículo 8. Donde está el profeta Isaías y dice el profeta Isaías que él vio a Dios. ¿Sí? Y entonces dice la Biblia que Dios dijo en Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, miren que Isaías está hablando de cuántos señores, pues de un solo Señor, ¿cierto? Ahí no dice, después oí la voz de los señores, no, ahí dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Sí? Está hablando uno solo está hablando, porque dice, ¿a quién enviaré? Luego dice, ¿y quién irá por nosotros? Entonces el asunto es, ¿quiénes son esos nosotros? ¿Sí? Y dice Isaías, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, por causa del nosotros que aparece acá, hay personas que dicen, están hablando tres personas están hablando. Pero otra vez la Biblia en ninguna parte de Isaías capítulo número 6 nos está diciendo que allá hablaban tres personas divinas y distintas. Eso es un invento. Eso es traer al credo de Atanasio y al catecismo católico y tratar de meterlo a la fuerza a la Biblia cuando la Biblia no está diciendo eso. Es más, ninguna parte de la Biblia dice que hay tres personas para uno inventar o suponer semejante tipo de cosas. Cuando vamos a mirar la porción de Isaías capítulo número 6, versículo 8 en contexto, nos damos cuenta con quién hablaba Dios. Miren ustedes acá. Tenemos la revelación de Isaías capítulo número 6 y dice, Isaías dice así, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿A cuántos señores? A uno. Por eso dice al Señor, no dice a los señores. Y dice, sentado sobre un trono alto y sublime, no sobre dos tronos, no sobre tres tronos. Hay gente que se imagina que Isaías vio tres tronos o que Isaías vio dos tronos. No, Isaías vio fue un trono alto y sublime, dice la escritura. Y sus faldas llenaban el templo. ¿Cómo es eso de que sus faldas llenaban el templo? Pues un rey en ese tiempo se ponía una túnica, ¿cierto? Una túnica real. Y esa túnica, entonces, dice la escritura, se extendía de tal manera que bajaba hasta el templo donde estaba orando Isaías y cubría el templo, como las vestiduras de un rey, porque Isaías estaba viendo una manifestación de Dios en ese momento, una visión de Dios. Entonces, vio un solo trono, eso fue lo que vio Isaías. Ya vamos entendiendo bien, ¿cierto? Y dice, por encima de él, o sea, de Dios, ¿sí? Había serafines. O sea que está diciendo ahí la escritura que en la aparición que Dios
con la que Dios se mostró a Isaías, también habían ángeles que acompañaban a Dios, porque los serafines son una orden de ángeles, ¿cierto? Y entonces dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Sí ven? Entonces, Dios estaba rodeado de muchos ángeles. Ya lo estamos viendo ahí en el contexto. Y dice que Isaías dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. ¿A cuántos? Al rey, a uno. Porque la gente no puede leer bien y dice, y se está imaginando que es que Isaías vio a los reyes. No, Isaías no vio a los reyes. Isaías vio al rey, a un solo rey, a un monarca, a uno solo. ¿Sí? Han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. No dice Jehovás de los ejércitos. No dice los 3 Jehovás que formaban un solo Jehová. No, nada de eso. Dice es, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después de esto, después de haber ocurrido que el ángel puso aquí el carbón encendido, entonces en la boca de Isaías dice, después oí la voz del Señor. ¿Cuántas voces oyó Isaías? ¿Una voz? No eran 3 voces, era una sola voz. No eran las voces de 3 que parecía una sola voz, no. Dice, es, oí la voz del Señor, no dice, oí las voces de los señores. No dice eso la Biblia. La Biblia dice, es, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Miren que está diciendo, enviaré, no enviaremos, sino, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pero ¿a quiénes estaba viendo Isaías? A Dios, sentado en un trono alto y sublime y rodeado de ángeles. O sea que ¿con quién estaba hablando Dios en ese momento? Pues con los ángeles. ¿Sí? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Sí? ¿O es que los ángeles son llamados para predicar el evangelio, para predicar la palabra de Dios? No. Por eso se tenía que ir un hombre. Y por eso Dios muestra que no va a ir él, ni van a ir los ángeles, sino que Dios va a usar, ¿cierto?, a un siervo humano que va a llevar la palabra de él en representación de él. Y entonces dice Isaías, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Se ve claramente en esta porción de la escritura que Dios está hablando con los ángeles. Entonces concluimos que en Génesis, en el capítulo número 1, en el versículo 26, así como lo mostramos al principio, concluimos entonces que en Génesis 1:26 se está hablando de un plural majestático. Que en Génesis 3:22, en Génesis 11:7 y en Isaías 6:8, Dios está hablando con los ángeles. Y de esa manera explicamos esos 3 textos en los cuales Dios habla en plural, esos 4 textos en los cuales Dios habla en plural, porque es que no hay más. No hay más. Son esos 4. Y a esos 4 son los que de manera desesperada han intentado torcer diciendo que hay 3 personas divinas y distintas que no están en ninguna parte de la escritura, pero gracias a Dios hemos podido demostrar por qué razón Dios habló en plural. Entonces estamos completamente seguros de que el Dios de la Biblia es uno solo y la explicación de esos plurales se explica por estas razones antes mencionadas. El Señor Jesucristo les bendiga. Ha sido un placer. Dios les guarde. Amén, mi hermano Julio. Qué bendición. Bueno, y ahí también usted, amigo y hermano, que le gusta estudiar las escrituras, usted también puede ver cómo los ángeles ejecutan los sellos, las trompetas y las copas en Apocalipsis, porque obedecen a la voz del único que está sentado. Entonces es una explicación muy sencilla que está a lo largo de las escrituras. Él tiene sus querubines, sus serafines, toda la corte angelical, o sea que él no está solo, sino que él es el todopoderoso. No comparte su poder, su gloria, o sea que
no la comparte con nadie. Eso lo estamos viendo a lo largo de las escrituras. Y esto es lo que queremos con la ayuda del Señor, estimado amigo y hermano, de que le guste estudiar las escrituras, que tenga en cuenta un material muy hermoso que el Señor nos ha regalado hoy por boca de nuestro hermano Julio César, quien le damos gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Es un tiempo muy precioso que el Señor nos regala para estudiar las Sagradas Escrituras, aprender hoy y reflexionar en nuestro corazón que el Señor es arriba en el cielo, abajo en la tierra y que no hay más. Por eso que la palabra del Señor, usted, estimado hermano y amigo, no vaya a otra fuente, la misma palabra de Dios nos da las explicaciones, solamente hay que orar y decirle, Señor, que nos ayuda a entender quién es Él. Cuando lo conocemos, nadie nos confundirá, ni como dijo el apóstol Pablo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del conocimiento de Él. Vamos a darle gracias al Señor por este momento. Hermano Julio, sus palabras de finales, y oramos después de sus palabras. Amén, hermano Richard, gracias a Dios, como usted está diciendo, solamente hay un Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Debemos apropiarnos de esa verdad, debemos amarla con todo el corazón y no debemos estar dudando de esa verdad tan preciosa de la Biblia, sino más bien reprender toda doctrina de extravío y de error que presenta a un Dios distinto y conduce hacia a la gente hacia la condenación. Debemos tener nosotros mucho celo y mucho cuidado de esta preciosa verdad que Dios nos ha revelado. Gracias, hermano Richard, por su invitación y ha sido un gran placer haber estado en este cuarto capítulo de esta serie que estamos desarrollando, que va a constar de 12 capítulos al final. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. El próximo martes, con la ayuda del Señor, si el Señor nos regala el tiempo, y a las 9:30 estaremos en tiempo de aprender, transmitiendo el quinto capítulo de este hermoso tema, la unicidad, columna vertebral de las Sagradas Escrituras. Démosle gracias al Señor, que Él fue el que nos permitió estar en esta hora en su presencia. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este momento, también por este capítulo, Señor, que haya sido de bendición para los oyentes y los estudiantes de la palabra del Señor. Aclarar, Señor Jesucristo, todas las dudas. Tu palabra nos lo ha explicado todo, Señor, y también, Señor, la sabiduría que le ha dado a su siervo, mi hermano Julio, bendígale, guárdale, Señor, en tu nombre glorioso. Bendecimos esta hora todos los oyentes en tu nombre glorioso, y que tú abras el entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima, en el nombre del Señor Jesús.